Tengan todos una muy buena tarde. Antes de dar inicio a nuestra clase del día de hoy, está llegando en breves segundos, si no es que ya lo tienen en Classroom, un laboratorio también voluntario para los que lo quieran trabajar. Van a tener 10 minutos, es sobre el proceso cautelar. Yo me voy a estar regresando con ustedes en 10 minutos cuando el reloj ya nos marque las 4:01. Voy a estar con ustedes, así que para quien desea trabajarlo ya debe de estar en su platform. Así que en 10 minutos regreso con ustedes.
Bueno, reitero nuevamente mis saludos, que tengan una buena tarde. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Es importante comentarles a ustedes de que el día de hoy vamos a estar ya hablando de nuestro juicio ordinario. Vamos a hablar primero unos 10 minutos de los juicios de conocimiento para meternos ya en el juicio ordinario y posteriormente vamos a hablar ya del juicio ordinario como una parte introductoria. Vamos a hablar del juicio ordinario en el lapso del periodo, pero ya después nos vamos a ir a hablar del juicio ordinario de forma individual en el lapso del semestre. Para entrar con un tema de esta naturaleza, es bien importante pues, tal vez meternos a un ejemplo para explicarlo. Vamos a pensar que a la oficina de ustedes llega una persona manifestando ya grande, de edad avanzada, manifestando pues que convivió con otra persona, por supuesto, de sexo opuesto durante más de 20, 25 años y que nunca pues contrajeron matrimonio, que dentro de esa unión pues procrearon 3 hijos, adquirieron 2 casas y que hoy pues la persona que está con ustedes, que vamos a poner de ejemplo que es la dama, que es la mujer, pues quiere que se declare su unión de hecho con su conviviente, quien dicho sea de acuerdo. Ustedes ya de repente ya agotaron todas las instancias de conciliación, de mediación, buscando el mecanismo de que se declare la unión de hecho en forma voluntaria y no se obtuvo. Por consiguiente, tenemos que recurrir ante un órgano jurisdiccional para que decida, para que emita una decisión. Entonces nos viene a la mente acá qué proceso vamos a plantear. Ya en su oportunidad yo me permití trasladarles a ustedes una clasificación de los procesos y por supuesto no son excluyentes. Por ejemplo, si yo hablo de procesos principales y procesos accesorios, que es atendiendo a su jerarquía, eso no es excluyente de que hable de procesos atendiendo a su materia en procesos civiles, penales, laborales, ni es excluyente si hablo de procesos atendiendo a su estructura en contenciosos o no contenciosos, porque por ejemplo un juicio puede ser un proceso principal y puede ser un juicio contencioso. No se excluyen esas clasificaciones, pero es bien importante resaltar que una de las clasificaciones que yo mencioné, tal vez la más importante a mi criterio, es aquella que divide los procesos atendiendo a la función o la finalidad que persiguen. Yo les mencionaba en alguna oportunidad cuando hablamos de esto que esa clasificación es importante porque el código recoge esa clasificación. Recordarán que yo les hablaba del proceso cautelar en las sesiones anteriores y decía que el proceso cautelar tenía una finalidad, que la finalidad es que se resguarden o que se garanticen las resultas de un futuro proceso. Yo voy a plantear ese juicio de declaratoria de unión de hecho que acabo de ejemplificar en el futuro, pero necesito, por ejemplo, decretar ciertas medidas cautelares, porque sucede que la señora dice que adquirieron 2 bienes que están a nombre del señor, entonces puedo plantear una medida cautelar de embargo para embargar esos 2 bienes. O pedir el arraigo del señor para que no salga del país. Y como de repente voy a pedir pensión alimenticia, pues también pedir el embargo de algunas cuentas monetarias o la intervención de su empresa mercantil. Pero para eso sirve el proceso cautelar, que también tiene otra visión, que es la posibilidad de preparar prueba para el futuro. Yo necesito de recibir la declaración de 3 personas mayores de edad o de edad avanzada o próximas a ausentarse que pensaban declarar en este juicio de declaratoria de unión de hecho y puedo plantear como prueba anticipada la declaración de los testigos. Entonces, el proceso cautelar tiene una función y una finalidad y es resguardar o garantizar las resultas de ese juicio futuro. Pero también tenemos un juicio de conocimiento, que como su nombre lo indica, pues es un juicio que lo que busca es conocer. Y el juez, mediante un juicio, de eso voy a hablar en un momento, mediante un verdadero juicio, trata de dar una decisión. Cuando esta decisión contiene una obligación en la sentencia de dar, hacer o no hacer y no se cumple, entonces entramos al proceso de ejecución, donde entre el incumplimiento de la obligación que está en la sentencia no se incumple, pues hay que ejecutarla, hay que hacerla cumplir forzosamente.
Claro, vamos a ver oportunamente que yo puedo presentar procesos cautelares y de repente no irme a presentar ningún proceso en el futuro. Igual puedo plantear un proceso de conocimiento sin que previamente plantee un proceso cautelar, ni que forzosamente haya un proceso de ejecución en el futuro. E igualmente puedo plantear un proceso de ejecución sin que necesariamente haya existido antes un proceso cautelar o un proceso de conocimiento. Eso lo vamos a estar viendo, por supuesto, en el transcurso de todo este proceso. Entonces, atendiendo a su finalidad, o a su función, estos procesos son cautelares de conocimiento y de ejecución. Los procesos cautelares, ya les explicaba yo y lo mirábamos, están regulados normalmente en el libro quinto, cuando hablamos del arraigo, el embargo, la intervención, el secuestro, la actuación de demanda, y también están regulados en la parte primera del libro segundo, cuando comenzamos a hablar de las pruebas anticipadas. Ahora, los procesos de conocimiento son los que están establecidos en el libro tercero, perdón, en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil y que se titulan de esa manera. Los procesos de conocimiento doctrinariamente también se llaman procesos de conocimiento o de declaración, porque lógicamente a través de ese, que es un verdadero juicio, el juicio de conocimiento, el juez declara quién tiene el derecho. En el juicio que acabo de poner de ejemplo, en un juicio de declaratoria de unión de hecho, pues la señora dice que vivieron unidos de hecho, el señor no quiere declarar unión de hecho. Los argumentos de la señora es que vivieron durante más de 20 años y el señor puede decir que nunca vivieron juntos y que realmente no hubo convivencia. Pero no sabemos exactamente qué hay, pero hay alguien que pretende a alguien y alguien que no acepta esa pretensión. Y por consiguiente, el juez, después de los medios de convicción y de las pruebas, va a decidir y declarar si hay un derecho o es procedente declarar la unión de hecho o no es procedente declarar esa unión de hecho. Entonces, el juicio de conocimiento es el mecanismo para convencer al juez mediante las pruebas de que realmente a alguien le corresponde el derecho. Este juicio es un verdadero juicio jurisdiccional. Acá realmente el juez sí hace un análisis de los medios de prueba y al final decide entre una y otra parte. Es importante explicar esto. ¿Por qué? Porque en un proceso cautelar, como lo vimos en clases anteriores, el juez no declara nada ni entra a ver sobre el fondo. Es una cuestión cautelar. Va a recibir unas declaraciones testimoniales o va a recibir una declaración jurada sobre hechos personales a futuro que pudiera utilizarse o no pueda utilizarse, que pueda servir o no pueda servir. Va a decretar una medida de arraigo para evitar que alguien salga del país, pero no va a decidir si procede la unión de hecho o no. Va a decretar una medida de embargo, pero tampoco está decidiendo si ese bien le corresponde a la señora o no. Simplemente es una cuestión cautelar. Y en el juicio de ejecución, como vamos a ver más adelante en el futuro, el juez tampoco entra a declarar a quién le corresponde el derecho, porque un elemento sine qua non, requisito necesario para que proceda una ejecución es que haya un título que contenga una obligación ya determinada. Cuando el juez se le plantea un juicio de ejecución, se le acompaña el documento donde aparece que A le debe a B un dar, una obligación determinada. Puede ser un dar, un hacer o un no hacer. El juez tiene ese título a la mano, tiene ese título a la vista y el juez lo único que hace es exigir obligatoriamente la obligación. Entonces, en el proceso de ejecución tampoco se desarrolla un juicio para declarar a quién le corresponde el derecho porque ese derecho ya va declarado. Ahora, en el juicio de conocimiento o de cognición, sí, el juez, mediante la aportación de los medios de prueba, se trata de convencer para que nos dé la razón a nosotros o la otra parte también tratará de convencerlo para que le dé la razón a ella. Por consiguiente, el juez, después del análisis del proceso, la conclusión de la fase de prueba, de los alegatos, analiza los medios de prueba y conforme a su convencimiento, pues entra a considerar la procedencia o improcedencia de la acción que se promueve en su tribunal. Entonces, el proceso de conocimiento es ese, y diría yo que hay tres clases de procesos de conocimiento, o el objeto del proceso de conocimiento son de tres naturalezas, que tienen mucha relación con lo que es oportunidad hablamos cuando hablamos de los procesos de la acción y de la sentencia. Recordarán ustedes que en algún momento yo les dije que habían procesos de mera declaración, habían acciones de mera declaración, pues lógicamente procesos de conocimiento de mera declaración, lo único que buscan, el objeto que buscan en un juicio de conocimiento de mera declaración es hacer un reconocimiento de un derecho o una relación jurídica.
Esto no conlleva ningún cumplimiento de ninguna obligación, ni crea algo nuevo, sino simplemente, reitero, es el reconocimiento de un derecho. En el juicio de declaratoria de unión de hecho, no sería un juicio de mera declaración, porque si el juez declara la unión de hecho, automáticamente está creando una situación nueva. Pero un juicio de propiedad, por ejemplo, donde A dice ser propietario y que B también dice ser propietario, el juez simplemente decide quién es el propietario y lo que hace es reconocer de quién es ese derecho. Entonces, un juicio de propiedad es un típico ejemplo de un juicio de conocimiento de mera declaración. El juez dice, no, la propiedad le corresponde a A o la propiedad le corresponde a B. Así es como el juez declara en un juicio de conocimiento de mera declaración a quien le corresponde una situación de estas. Hay juicios de conocimiento, pero que el objeto es constituir una situación nueva. O sea, el juez le llegan con una situación que no existía y el juez al dictar la sentencia crea una situación nueva, una situación jurídica distinta a la que había. Aquí pongo en la filmina algunos ejemplos. En la unión de hecho que acabo de mencionar es uno de ellos. En la unión de hecho, las señoras no son ni casados ni unidos, pero cuando el juez hace la declaración de unión de hecho, automáticamente de solteros los declara unidos. Aquel que está casado en una sentencia de divorcio lo declara soltero. Aquel que no era padre en un juicio de filiación podría declararlo padre y no lo era. Aquel hijo que tenía un padre en una sentencia de impugnación de la paternidad puede decir que el que es su padre legal o que era su padre legal ya no lo es. Entonces, esas sentencias o esos juicios lo que hacen es crear una situación jurídica nueva. Por eso se llaman juicios de declaración constitutiva o juicios de conocimiento de declaración constitutiva. Y por último, hay juicios de conocimiento que sí buscan una condena. Este es el juicio que a mí me interesa en su oportunidad cuando yo hable de ejecuciones, porque este juicio lo que se caracteriza es que cuando se dicta la sentencia se impone una obligación. Cuando, por ejemplo, la sentencia dice y se condena a pagar cierta cantidad de dinero, o se condena a B a entregar un vehículo en cierto plazo, o se condena a C a constituir una servidumbre de paso sobre tal lugar, o se condena a D a no levantar una puerta en un lugar determinado, está imponiéndose una obligación de dar, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Cuando la sentencia conlleva a eso, es una sentencia de condena. ¿Y por qué me sirve? Porque esa es la obligación que hay que cumplir, que es exigible. No se dio, no se hizo, no se entregó. Por consiguiente, si no se cumple con eso, habrá que promover la ejecución para que se cumpla en forma forzosa de esa sentencia. No pasa lo mismo con una sentencia mera declaración que no se va a ejecutar, porque el juez simplemente decidió quién es el propietario, ni una sentencia de constitutiva porque de ser casado lo vuelve soltero o de ser soltero lo vuelve unido de hecho. Aquí no hay ninguna obligación que haya que ejecutar, pero sí lo va a haber en estos procesos donde se logra una declaración de condena. El Código Procesal Civil y Mercantil, que data del año 1965, recoge realmente 3 procesos de conocimiento. Hay 4, pero el código recoge 3 y 1 parcialmente, pero principalmente es fundamental explicar que de esos 4 procesos de conocimiento, 3 son de conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Cuando ustedes, mis estimados amigos, les llegue un caso como el que ejemplifiqué al inicio de la exposición de la unión de hecho, tienen que ponerse a analizar. Ustedes ya conocen el derecho procesal civil, ya pasaron por el curso, ya lo aprobaron, ya lo ganaron, ya ganaron sus privados, ya son abogados, o en el día del privado, por ejemplo, cuando el profesor les diga, bueno, llegó una señora de edad, quiere que se declare su unión de hecho, el señor no quiere, ¿usted qué va a hacer? Entonces, la mente de ustedes tiene que comenzar a circular por todo el Código Procesal Civil. Y entonces primero lo que hay que hacer es determinar si ese caso concreto tiene un trámite especial. Si tiene un trámite especial, ver cuál. Por ejemplo, podría aparecer dentro de los trámites del juicio oral. Si en el juicio oral dice que un asunto y no de hecho se tramita en juicio oral, entonces habría que hacerlo en juicio oral. Pero como no lo dice, entonces me paso a recordar qué dice el juicio sumario. Y comienzo a analizar. Si en el juicio sumario apareciera, pues entonces tendría que ser juicio sumario, pero tampoco aparece. Como no aparece en un juicio oral y no aparece en un juicio sumario, entonces tenemos que aplicar el procedimiento común, el procedimiento corriente, prototipo de los procesos. En este caso, hablo del juicio ordinario. El juicio ordinario es el prototipo de los procesos, es un juicio común, es un juicio corriente. Entonces,
Tres procesos tenemos nosotros para que un juez conozca un juicio de conocimiento. Un juicio ordinario, que es el general y de aplicación general, que se aplica para cualquier caso que no tenga un trámite especial. Un juicio oral, que vamos a explicar el próximo semestre, igual que en el sumario, qué materia es la que se tramita en esta vía. Y esas son las tres situaciones. Claro, hay un cuarto proceso, pero este proceso no lo conocen jueces. Ese proceso lo conocen árbitros, previamente a la existencia de un acuerdo que nosotros vamos a conocer como el acuerdo arbitral. Entonces se denomina juicio arbitral. Este juicio, como ya lo expliqué también oportunamente, fue derogado del código, fue excluido del código hace muchos años y creada a través de una ley que es el decreto 67-95 que establece el trámite de un proceso de arbitraje. Pero en un proceso de arbitraje, ¿qué hacen los árbitros? Declarar un derecho controvertido. Igual que lo hace el juez en un juicio ordinario, en un juicio oral o en un juicio sumario. El juicio ordinario, el juicio oral, el juicio sumario y el juicio arbitral serán procesos de conocimiento, porque a través de ellos el juez o los árbitros van a declarar a quién le compete la razón, de quién es el derecho. No pasa lo mismo en un proceso cautelar, ni pasa lo mismo en un proceso de ejecución. Entonces, esto es como la parte introductoria de lo que son los procesos de conocimiento. Ahora, vamos a pasar a analizar ahora lo que es el juicio ordinario. Es bien importante decirles a ustedes que lo que hoy voy a explicar es una explicación muy genérica del juicio ordinario. Genérica, me explico que lo voy a hacer en una forma muy general, pero también es bien importante que aunque va a ser en forma general, realmente vamos a explicar muy detenidamente el juicio ordinario. Claro, después de ello, nosotros vamos a comenzar a hablar ya de cada asunto que se tramita en esta vía. Este juicio ordinario, mis estimadas amigas y amigos, pues no tiene un nombre tan especial. ¿Por qué se llama ordinario? Yo les decía en la otra sección, pero se lo dije a son de broma, que en 1965, o cuando las comisiones estaban estudiando la manera de crear un proceso para aplicarlo en el juicio civil, hicieron un concurso para que se le pusiera un nombre, para que se le bautizara. Y solo dijeron las características. Es un proceso corriente, es un proceso común, es el proceso de aplicación general, es el proceso que se aplica para todo, con excepto de aquello que tiene trámite especial. Entonces yo me imagino alguna damita muy interesante, cualquier dama así muy interesada, dijo que es un común, es un proceso corriente, ese tipo es un ordinario. Pues no, claro, el tema ordinario no salió a ningún concurso. Es un juicio ordinario porque exactamente es eso, es el juicio ordinario, el normal, el común, el de aplicación general. Cuando a ustedes les llegue un caso de unión de hecho, como el que acabo de explicar como ejemplo, pues ustedes lo primero que tienen que decir, este es un juicio ordinario. Pero para llegar a esa conclusión, claro, tienen que saber qué se tramita en juicio oral y qué se tramita en juicio sumario. Si no está en eso, entonces es un juicio ordinario. Y lo que también quiero aclarar y que quiero también que sea importante que tome muy en cuenta, es que lamentablemente nosotros, y me refiero a nosotros, los incluye a ustedes, por supuesto, lamentablemente nos preocupamos por aprender esto, pero se nos olvida cómo aplicarlo. Yo les decía a los de la otra sección que cuando yo examinaba privados, hacía preguntas, pero no preguntas así, dígame el trámite del juicio ordinario, eso no se pregunta en un privado. En un privado se le dice a usted, mire, a su oficina llega una señora de 80 años que convivió con su novio durante 50 años, tuvieron hijos, adquirieron bienes, ella quiere que se declare la unión de hecho, él no quiere declarar la unión de hecho, dígame usted qué va a hacer. Y eso le pregunta a su examinador, porque su cliente, cuando llega a su oficina y yo esté en su oficina, no le llega diciendo, licenciado, yo quiero que usted me plantee un juicio ordinario de declaratoria de unión de hecho. Y él no le va a decir, va a explicar que vivió junto, que no se casaron, que quiere legalizar esa unión, y usted en su mente tiene que estar pensando en lo que va a hacer. Y entonces va a comenzar a analizar que no es un juicio oral, que no es un juicio sumario, es un juicio ordinario. Pues yo le preguntaba alguna vez a un estudiante en el privado esto, dígame qué va a hacer, y el muchacho asustado, me miraba a la cara, no decía nada. Mire, le voy a decir yo, la señora quiere que se declare su unión y el señor no quiere, ¿usted qué va a hacer? Y el tipo, muerto de nervios, no decía nada. Entonces, para entrar en confianza, le dije, mire, cambiamos un poco el tema.
Usted sabe cómo se tramita un juicio ordinario. Así sí dice cómo se tramita. Se presenta la demanda, se emplaza por 9 días, los primeros 6 días son para interponer excepciones, se abre la prueba por 30 días, luego se señala 15 días para la vista y luego se sentencia en 15 días. Y me lo dijo así, de esa manera. Y le dije, ¿por qué no me dijo eso hace un minuto? Usted plantea un juicio de unión de hecho, juicio ordinario, me dice todo lo que me está diciendo ahorita. Ah, es que no sabía, es que yo sé qué es el juicio ordinario, pero no sé cuándo se aplica. Así no podemos trabajar. Ustedes tienen que analizar cualquier cosa controversial donde hay que declarar un derecho, es un juicio de conocimiento. Normalmente, como regla general, juicio ordinario. Ah, pero primero tuvimos que determinar que no es oral ni es sumario. Entonces, como no es oral ni es sumario, es juicio ordinario. En este semestre ustedes la van a tener fácil, porque cualquier cosa que yo pusiera en una prueba, en un parcial, en el final, un caso, y le diga cuál es el trámite, tiene que ser juicio ordinario, salvo que sea un incidente, porque el incidente ya lo vieron como un proceso accesorio. Pero ahí no les puedo preguntar si es un juicio oral, que es oral, no les puedo poner un caso de juicio arbitral, ni un caso de una ejecución, eso no lo puedo hacer. El otro semestre será otro cantar. El otro semestre puede ir cualquier cosa, ustedes tienen que saber si es un ordinario, si es un oral, si es un sumario, si es un arbitral, si es un proceso de ejecución, pero eso lo van a saber, lo van a aprender. En este momento, pues no insisto en eso. Entonces, hoy, en cuestión de 15, 20 minutos, el tiempo más o menos necesario, creo que no vamos a terminar, la otra sección lo dejamos a la mitad, porque es importante resaltar mucho este trámite que voy a dar ahora, que insisto, es un trámite general. Lo que aquí voy a explicar es una explicación general, ya después vamos a ir individualmente hablando sobre esto. Vamos a ver. Primero, ya llegamos a la conclusión que el juicio ordinario es un juicio de conocimiento. Por consiguiente, hay que declarar un derecho controvertido. Va a surgir una controversia ante la violación de una disposición sustantiva y por consiguiente nosotros tenemos que llevar esto ante un órgano jurisdiccional. No hablemos de un proceso cautelar, ustedes saben para qué sirve. Aquí me he permitido poner unos dibujitos. Quiero contarles que fueron de mis primeras presentaciones que hice con el programa. Estaba emocionado, le estaba poniendo dibujitos, ¿verdad? Bueno, ya no es necesario dibujitos, pero aquí me da una explicación. Aquí hay una pobre señora que está como muy preocupada porque le chocaron su carro. Ella está asustada, no ve que hay, no hay heridos. Ella le habla a la persona que colisionó y el que le colisionó diciendo la culpa fue suya, señora. Entonces hay una culpa recíproca. Uno que dice que tiene la culpa, el otro dice que no la tiene, pero si es un accidente en un semáforo, los dos pasaron en verde. Si fue en una avenida, en una calle, el que iba sobre la calle dice, bueno, usted me vio venir y en lugar de acelerar, frenó y yo le choqué. Si usted aceleró, no. Entonces, en general, tratamos de evadir la responsabilidad. Hay gentes que no, ¿verdad? Hay gentes que colisionan en un parqueo y esperan a que llegue el propietario del vehículo y dicen, mire, yo le colisioné, dígame cuánto cuesta y le pagan. Esta es la gente que debería así deberíamos de ser todos, pero no, tratamos de hacernos el quite. Entonces la pobre señora acá no sabe qué hacer, le chocaron su carro, el que le chocó no le quiere pagar y por consiguiente hay una controversia. Ustedes van a ser los abogados de la señora, en este caso del hecho de tránsito, o de la señora que pedía su unión de hecho. Ustedes evalúan si este caso de los daños está en uno de los trámites especiales, determinan que no, o el juicio de unión de hecho no está, determinan que no, y entonces como no tiene un trámite especial, no es un juicio oral, no es un juicio sumario, tenemos que tramitarlo en un juicio ordinario. Todos los juicios ordinarios, todos los juicios sumarios, todos los juicios orales, todos los procesos de ejecución, todo el proceso arbitral, todos los procesos contenciosos, cuando ejercemos el derecho de acción lo hacemos a través de la demanda. Lo primero que hay que hacer es presentar una demanda. Los procesos que no son contenciosos, lo que se presenta es una primera solicitud, pero realmente tiene la característica de una demanda. Entonces, ustedes van a presentar una demanda que yo en su oportunidad voy a explicar cómo se redacta, cuál es su contenido, hay que tratar de hacerlo conforme dice la ley. Si ustedes incumplen un requisito de la ley, corren el riesgo que la otra parte impugne esa demanda por esa falta de requisitos. Bueno, usted tiene que hacer una demanda como yo voy a tratar de explicar cuando nos corresponda el tema de la demanda, que será ya la semana entrante. Entonces, cuando ya el juez recibe la demanda, yo aquí no tengo una, creo que sí tengo una por acá. Bueno, aquí pensemos cuando ya el juez recibe la demanda, entonces el juez lo que hace es dictar una resolución.
Si la demanda está bien presentada, cumple todos los requisitos, el juez le va a dar trámite y si no los cumple o le va a poner un previo, que normalmente no es eso, se las va a rechazar. Le va a decir no al lugar a darle trámite a la demanda porque no se cumple con tal requisito. Se la rechaza y usted la vuelve a plantear nuevamente. Así va a funcionar esto. Deme un segundo. Ok, entonces el juez admite para su trámite o la rechaza. Pero aquí no rechacemos las cosas. Aquí pensemos que ustedes estudiaron muy bien su clase, plantearon bien su juicio ordinario de declaratoria de unión de hecho. Ahora voy a poner el mismo ejemplo del principio. Y entonces el juez le dio trámite a la demanda. Lo que el juez hace es dictar un decreto, porque es una resolución de trámite. Los decretos se dictan en 24 horas de conformidad con la ley del organismo judicial. Entonces, si el juez recibió su demanda el día de ayer, hoy debería estar resolviendo para notificarles el día de mañana. ¿Qué va a hacer el juez dentro de la resolución? El juez cuando dicta la resolución, aparte de darle trámite, tomar nota del lugar para hacer notificaciones, de tener por ofrecido los medios de prueba, un aspecto bien importante es que cumpliendo la disposición constitucional del debido proceso, que nadie puede ser condenado si primeramente no ha sido citado, oído y vencido, el juez va a emplazar al demandado. ¿Emplazar qué es? Va a llamar al demandado para que comparezca al juicio, tomar una actitud. Le va a decir, señor, usted tiene tantos días para que comparezca y se manifieste frente a la demanda de unión de hecho que le acaban de plantear. Esta demanda se planteó, ahora tiene 9 días para que usted tome una actitud frente a la demanda. De las actitudes voy a hablar en unos segunditos. Entonces, hay 9 días para contestar la demanda. Esos 9 días, amigas y amigos, son días hábiles. De tal manera que si la demanda hoy, que es día martes, se las notificaran a ustedes hoy, ustedes tendrían a partir de mañana 3 días de esta semana, más 5 días de la semana siguiente, más el lunes de la semana subsiguiente y hasta el día del lunes ustedes cumplirían 9 días para contestar la demanda. Ustedes la pueden contestar mañana, la pueden contestar el jueves, el viernes, cualquier día hasta el día lunes. Inclusive pueden contestarla después del día lunes, pero eso lo explicaré más adelante. Ustedes tienen 9 días para contestar la demanda. Esos son 9 días para tomar una actitud. Eso se llama emplazar. Eso lo hace el juez en un incidente cuando les da 2 días para que se manifiesten. Eso es emplazar. Cuando les dan un sumario, lo va a ver, se presentan 3 días. Pero bueno, en este momento me interesa mucho la explicación del ordinario. El juez le da trámite de la demanda y emplaza por 9 días al demandado. Ok. Dentro de esos primeros 9 días, en esos 9 días que ya vimos que terminan el día lunes de la semana subsiguiente, dentro de dentro de los primeros 6 días de esos 9, el demandado puede interponer excepciones previas. Yo voy a hablarles de las excepciones previas en su oportunidad. Ahorita no quiero hablar sobre ellas, pero solo les voy a dar un adelanto. ¿Qué sucede cuando se presenta una demanda? Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando ven la demanda, no vean tanto el fondo. O sea, pensemos en el juicio el juicio de unión de hecho. Ustedes ya ven la demanda de unión de hecho y no van a decir, no, aquí vamos a negar la unión de hecho. No, no, espérense todavía. Primero analicen si la demanda cumple presupuestos formales de validez. ¿Será que la demanda está bien redactada? ¿Será que la demanda se planteó ante el juez que debe conocer? ¿Será que la demanda la planteó quien tiene derecho a plantearla? ¿Será que la demanda se planteó dentro del tiempo que la ley dice que hay que plantearla? Esas son cuestiones de validez. Sin entrar a ver si efectivamente la unión de hechos se dio o no se dio, ustedes analizan el escrito de demanda y pueden encontrarle defectos. Esos defectos son falta de presupuestos procesales, tiempo, capacidad, legitimidad, competencia. Entonces, imagínense que ustedes cuando analizan la demanda encuentran que el juez que debía haber conocido era un juez de Escuintla y la demanda se presentó ante un juez de la capital. Ahí hay un defecto, porque por más que los dos jueces sean jueces de familia o jueces que le correspondan, solo uno es competente, no los dos.
Entonces, ustedes encuentran un defecto que el juez que está presentando la demanda no es el que debe conocer. Comienzan a revisar la demanda, encuentran otro defecto. Sucede que la demanda dice que debe ser clara, pero cuando vieran el nombre del demandado, la señora demandó a Carlos Alberto García Montiel, pero en la relación de hechos dice que convivió con Carlos Alberto García Solórzano. Hay una incongruencia. Está demandando a alguien y dice que vivió con otro. Pero ustedes no pueden, no les queda claro. Ahí hay una falta de claridad. Ahí hay una demanda que no está correcta. Sucede que quien está planteando la demanda no es la conviviente, sino es la sobrina, que llegó a un nombre propio a plantearla porque quiere que su tía tenga derechos, pues, pero ella no está legitimada, porque la legitimidad es esa calidad que tiene uno para actuar y ejercer en nombre propio un derecho propio, no un derecho ajeno. Entonces, ahí hay un defecto. Sucede de que la demanda se planteó fuera del tiempo que la ley decía, y puede ser que ya prescribió, puede ser que ya caducó. Pudiera ser que cuando usted esté hablando con su cliente le diga, pero mire, licenciado, fíjese que ese caso ya lo vio otro juez. Ya ese juez ya me demandaron. Ya lo demandaron una vez, lo están demandando otra vez y hay un defecto. Entonces, eso, defecto, se alega a través de excepciones previas y lo tiene que hacer usted dentro de los primeros 6 días. Hoy estoy hablando de los primeros 6 días del emplazamiento. Si hoy notificaron, se recuerda que tienen hasta el lunes de la semana suficiente para contestar, pero tendrían solo el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, 3 días, el lunes, martes y miércoles de la otra semana hasta el miércoles para plantear estas excepciones alegando la falta de presupuestos procesales. Yo les digo, oportunamente voy a hablar de las excepciones, vamos a hablar de cada una de ellas para que ustedes entiendan en qué consiste cada una de ellas. Pero bien, aquí lo que más me interesa es que vayan entendiendo esto. Estas excepciones, mis estimados amigos, se tramitan a través de las vías de los incidentes. Eso quiere decir que cada vez que ustedes tengan un incidente, planteen una excepción, tiene que tramitarse en una vía incidental. El proceso se suspende porque este incidente es de sucesiva sustanciación. Cuando ustedes plantean una excepción, el proceso se detiene. No hay que contestar la demanda. Ustedes tenían 9 días para contestar la demanda, plantearon excepciones en los primeros 6 días, el proceso está detenido en este momento hasta que se resuelva la excepción. Si esta excepción se refiere a cuestiones de hecho, pues el trámite de los incidentes es un incidente de hecho. Ustedes recuerdan que ya hablé de ello, pero hoy voy a volver a repetir. Se promueve el incidente, se da audiencia a la otra parte por 2 días. En este caso, quien plantea el incidente es el demandado, le dan audiencia al actor o actora por 2 días. Y si se refiere a cuestiones de hecho, hay que abrir la prueba del incidente por 8 días y luego hay que resolver el incidente 3 días después. Este es el incidente de hecho, en una excepción de hecho, excepción previa. ¿Cómo puede ser una excepción previa de hecho? Una cosa juzgada, porque hay que probar a que en otro tribunal ya se juzgó. Puede ser una excepción de falta de personalidad, porque podemos acreditar que la persona que está demandando ya no es la propietaria o que a que se le demanda ya no tiene el derecho. Bueno, son cuestiones de hecho, pero eso se analiza cuando plantea la excepción. Y esto se tramita en un incidente de hecho, con prueba de 8 días. Ahora, si la excepción se refiere a una cuestión de derecho, por ejemplo, presentar una demanda mal planteada, eso no necesita prueba, es un incidente de hecho, entonces el incidente se tramita en una forma similar, solo que obviando, por supuesto, la fase de prueba. O sea, aquí no va a haber 8 días porque las cuestiones de derecho no se prueban. Entonces, cuando las excepciones se refieren a excepciones de derecho, incidentes de derecho, se promueve el incidente, se da audiencia por 2 días a la otra parte y se resuelve en 3 días. Esto es, si se dan cuenta, la diferencia entre este trámite y el anterior simplemente es la prueba. No hay 8 días de prueba en este incidente, sin el anterior. Pero lo que quiero explicar acá es que una vez plantean ustedes una excepción, hay que abrir un incidente, ya sea de hecho o de derecho, depende si hay que probar o no hay que probar. Basado en esto. Ahora, vamos a pensar que no se plantearon excepciones o vamos a pensar que se declararon sin lugar, porque que se declaren con lugar, cuando yo hable de las excepciones voy a hablar de las consecuencias de esto. Por ejemplo, si una excepción de una demanda defectuosa se declarara con lugar, pues habrá que repetir la demanda. Si una excepción de incompetencia se declara con lugar, hay que mandarlo ante el juez competente. Si una excepción de falta de personalidad se declara con lugar, pues habrá que demandar o debe demandar la persona que está legitimada y la que no. Ahora, pensemos que no se plantearon excepciones o pensemos que se declararon sin lugar. Entonces, el demandado tiene ahora que contestar la demanda.
Si hubiera sido planteando excepciones, ya solo le quedarán 3 días. Después de que le notifiquen ya firme que se declaró sin lugar la excepción, tendrá 3 días para contestar la demanda. Si no, recuérdense que desde que da el plazamiento él tiene 9. Con excepciones se suspendió porque hay que resolver primero la excepción y luego contestarla, y si no, pues habrá 9 días. Pensemos que no hubo excepciones, entonces llega al 9 días o al 8º día, 7º día, 6º día y puede contestar la demanda. Aquí la pregunta es, ¿cómo puede contestar la demanda? ¿Qué actitud puede tomar el demandado para contestar la demanda? ¿Contestarla en sentido afirmativo? ¿Contestarla en sentido negativo? ¿Qué actitud debe tomar? Entonces, el demandado tiene 2 actitudes. Yo trato de comparar esto. Yo se lo decía a la otra sección, y esto de verdad, pues son épocas, pero alguna vez, dando esa explicación, alguno de mis hijos me decía, papá, es que ahora ya no se hace de esa manera. Yo les decía cómo se hacía uno cuando en mi época de joven uno quería enamorar a una patoja y convertirla en su novia. Pues uno la cotejaba, le tiraba una flor y de repente se decidía y le avanzaba y le preguntaba si quería ser su novia. Dicen mis hijos que no se hace así actualmente. Dicen mis hijos que lo que hacen es que primero se conocen. Estamos conociéndonos, me decía mi hijo, ya están casados, estamos conociéndonos. ¿Y eso qué significa? Conociéndonos, pero ¿qué significa eso? Entonces nos estamos conociendo, y conocerse era que se agarraban de la mano y se daban besitos. Y después de conocerse, que ya se dan la mano, ya se dan besitos, pues entonces ahora ya son novios. Así no era en mi época. Entonces en mi época era preguntar. Y esa pregunta esperaba uno una respuesta de 2 maneras, o un sí o un no. A uno le podía decir, mire, ¿querés ser mi novia? Sí. O le decía no. Y eso era expreso, una aceptación expresa o una negación expresa. Yo lo comparo con la contestación de la demanda. Bueno, y también la aceptación podría ser tácita o podría ser expresa, tácita la negación. ¿Cómo aceptar tácitamente? No me decía nada, pero me daba un beso. Entonces ya no había necesidad que me dijera que sí. Yo había entendido que sí, con una cuestión y una actitud tácita. O simplemente cuando yo me le declaraba no me decía que no, pero se daba la vuelta muy molesta, enojada y se retiraba. Entendía yo que era un no. Entonces, algo así comparo yo una contestación dentro de un proceso ordinario. ¿Qué es lo que va a hacer el demandado cuando contesta la demanda? O va a decir sí o va a decir no. Y lo va a decir en forma expresa o lo va a hacer en forma tácita. Entonces, esas actitudes son las que el demandado toma. Una actitud afirmativa o una actitud negativa. En el tema de la actitud afirmativa, no es ni más ni menos que una aceptación de las pretensiones. Cuando el demandado le dicen, y vengo a demandar la declaratoria de unión de hecho, y el viejito, digo viejito que son viejitos, 80 años tienen los dos, según mi ejemplo, cuando el viejito le dice a su abogado, ay, mire, yo de verdad que alguna vez quería declarar unión de hecho, no estoy peleando con ella, allánese, aceptemos, no le voy a decir allánese, aceptemos. Este es un allanamiento, es una aceptación expresa, donde en forma expresa, en un escrito, el demandado se allana. Significa que acepta las pretensiones de la parte actora. Significa. Disculpen. Entonces, el allanamiento es una aceptación expresa. Ahora, hay aceptación tácita, pero hago la aclaración, no la hay en juicio ordinario. En el juicio ordinario, si el demandado no llega, dentro de los 9 días no comparece, se le va a declarar rebelde, pero su negativa a llegar no significa una aceptación, sino significa una negación. Entonces, en un juicio ordinario, la aceptación solo debe ser expresa. Hay que presentar un memorial y decir, acepto. ¿Por qué lo pongo aquí tácito? Porque hay otros juicios, como el oral, que vamos a ver el semestre entrante, donde el oral, en algunos casos de juicio oral, en algunas materias de juicio oral, si el demandado no llega a la audiencia, entonces el juez le tiene por cierto, como aceptado, las pretensiones de la actora. Entonces, aquí hay un allanamiento tácito, pero eso solo se da en juicio oral. En el juicio ordinario, el allanamiento solo puede ser expreso. Tácito no lo va a haber. ¿Por qué? Porque sucede que nosotros tenemos frente o contrario a esa actitud afirmativa, una actitud negativa del demandado, que también puede ser tácita o también puede ser expresa. Y va a ser tácita cuando a este demandado se le declare rebelde. El demandado se le va a declarar rebelde porque no va a llegar dentro del plazo de 9 días a contestar la demanda, o simplemente si va a llegar y contesta en forma expresa negando la demanda. Aquí bien importante, miren, aquí es bien importante que tengan presente esto. Cualquiera podría pensar
que si alguien no llega al juicio, se tiene por cierto lo que dice el actor. No. Aquí quiero decirles que hay un principio antiguo, no sé si es del derecho romano, pero que se maneja que quien demanda miente. Entonces, un juez, desde que recibe una demanda, no le da la razón al actor, al contrario, debe de pensar que miente en ese juicio ordinario. Él miente. ¿Cómo me va a convencer que no miente? Que me muestre con las pruebas de que no miente. Entonces, por eso es que cuando se presenta una demanda en un juicio ordinario y el demandado no comparece, se le declara rebelde y se tiene por contestada la demanda de parte de él en forma tácita, pero en forma negativa. Quiere decir que el actor afirmó algo y el demandado que no llegó negó ese algo. Y entonces hay una controversia, alguien que afirma y alguien que niega, y entonces el actor está obligado a demostrarle al juez durante la fase de prueba que lo que dice no es mentira, sino que es cierto. Y si lo demuestra, el juez le va a acoger su pretensión. Quiero decir entonces que es bien importante resaltar que en un juicio ordinario, la negativa del demandado a comparecer, si no llega en los 9 días, si el día lunes de la semana subsiguiente no ha comparecido, ustedes, abogados de la parte actora, deben de llegar el día martes y pedirle por escrito al juez que lo declare rebelde y contestada la demanda en sentido negativo. La rebeldía es una, tal y como su nombre lo dice, una actitud de no comparecer, una actitud de rebelde, de no llegar, pero esa rebeldía significa negar la demanda. Ojo, entonces, ¿quieren ustedes negar expresamente la demanda? Comparecen en los 9 días, presentan un memorial, contestan la demanda en sentido negativo. No quieren comparecer y no llegan, pues les van a declarar rebeldes, pero también contestar a la demanda en sentido negativo, en forma tácita. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes llegan y contestan en forma expresa, usted va a poder defenderse, pueden presentar prueba, pueden aportar prueba para debatir la de la otra parte, pero si ustedes son rebeldes, pues como no presentaron memorial, no presentaron pruebas, pues ustedes lo único que podrían hacerle en su oportunidad es fiscalizar la prueba del otro, pero no podrán aportar prueba de parte de ustedes. Bueno, todos esos temas, mis estimados amigos, yo se los voy a explicar oportunamente. Yo les decía que esto quiero que tratemos de hablarlo un poquito más detallado, posiblemente en el transcurso de la otra clase, pero es bien importante. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un allanamiento? Como el allanamiento es aceptación de pretensiones, entonces, ¿qué pasa? El actor quiere que se declare la unión, la actora quiere que se declare la unión de hecho y el demandado está de acuerdo. ¿Qué va a hacer el juez? Pues dictar sentencia declarando la unión de hecho. El allanamiento, lo que está aceptando la parte que se allana son las pretensiones, no los hechos, que igual al final es lo mismo, pero él está de acuerdo con las pretensiones de la actora. La actora quiere que se declare su unión de hecho a partir de tal fecha. Y él está de acuerdo con que se declare, entonces se allana y el juez dicta una sentencia. No hay prueba, no hay nada porque hay una aceptación. Vamos a ver en el transcurso de este semestre que hay otra forma en la cual el juez de una vez dicta sentencia y es la confesión. Cuando el demandado confiesa, el juez de una vez dicta sentencia. Pero en la confesión sí lo que acepta el demandado son los hechos, no las pretensiones. Entonces, si acepta los hechos, pues lógicamente va a proceder la demanda. Si acepta pretensiones, igual. Pero bien, eso lo voy a ver en su oportunidad. Entonces, en caso de allanamiento, el juez, una vez está el allanamiento, procede a dictar la sentencia. Quiero pedirles el favor de dejar este tema hasta acá. Aquí voy a la mitad de la explicación. Voy a dejarlo aquí hasta el tema de allanamiento para hablar el día jueves ya de las actitudes negativas, que son varias actitudes negativas. Pareciera solo negar, pero cuando usted niega, usted puede reconvenir, cuando usted niega puede plantear excepciones perentorias, y de eso también quiero referirme tal vez de una forma un poquito más amplia. Por consiguiente, esta explicación que está a la mitad de la misma, la voy a diferir para terminar el día jueves, con lo que yo voy a hablar ya del juicio ordinario, terminamos el juicio ordinario en términos generales, y después ya vamos a pasar a hablar ya de la demanda, de las actitudes, pero ya en forma individual. Ya diciendo esto, yo quiero dejarles para que puedan preguntar algo, que tengan dudas sobre cualquier cosa que quisieran, yo con mucho gusto les respondería. Bueno, me está sucediendo como en la sección anterior, que estaban muy claros en el tema. Día jueves, continuamos con el tema de juicio ordinario, entonces yo los dejo por acá, espero que tengan una feliz tarde.
y nos vemos el jueves, ¿eh? ¿De acuerdo? Se cuidan. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Licenciado. Buenas tardes, licenciado.